Buenos días, estudiantes del octavo básico. Hoy vamos a comenzar con la clase de Historia y Geografía. Como ya habíamos visto, ¿cierto?, en clases anteriores, vamos a hacer un repaso sobre lo que fue, ¿cierto?, el Estado moderno y el mercantilismo. Si nosotros tuviéramos que ubicar al Estado moderno, ¿a qué nosotros lo tendríamos que ubicar? ¿En un ámbito económico, político o social? ¿En qué ámbito está el Estado moderno? ¿Económico, político, social? Económico. ¿El Estado moderno, económico? Político. Político. Ah, sí, sí. Político. El Estado moderno lo tenemos que ubicar, ¿cierto?, en el ámbito político. ¿Por qué en el ámbito político, Zacarías? Porque en aquellos tiempos lo que mandaban era la iglesia. Era como la ley de ahí, podría decirse. Y después del Estado moderno surgió una nueva forma de mandar, ¿o no? El Estado moderno se inicia con las monarquías absolutas, en donde el rey era el que tenía el poder absoluto. ¿Ya? Acuérdate que eso de la religión sucede antes del Estado moderno. El Estado moderno se inicia, ¿cierto?, cuando aparecen estos nuevos sistemas de gobierno llamados las monarquías, en donde aparece una monarquía autoritaria o absoluta, ¿cierto?, en donde el rey tiene todo el poder, recordando que se decía que el poder era por un mandato divino, porque ellos desde que nacían, ¿cierto?, tenían el título de rey hasta que morían. Y luego de morir, ¿cierto?, estos títulos eran hereditarios, ¿ya? Pero luego nace, ¿cierto?, la monarquía parlamentaria, en donde aparece un parlamento, se le resta un poco, ¿cierto?, de autoridad al rey, porque, ¿cierto?, aparece el parlamento que tiene que ver, ¿cierto?, con las leyes. Entonces, el Estado moderno tiene que ver con el sistema de gobierno en el cual Europa, ¿cierto?, estuvo, eh, ¿cómo lo podemos decir? Donde Europa, su principal régimen de gobierno fueron las monarquías. Recordando, ¿se acuerdan cuando vimos un mapa en donde toda Europa estaba cubierta de solamente reinos? ¿Ya? Dentro del Estado moderno aparece el mercantilismo. ¿Y qué es el mercantilismo? ¿Qué es el mercantilismo? Eh, un sistema económico donde los metales preciosos constituyen la riqueza del Estado. Muy bien, Simón. El mercantilismo es un sistema de gobierno en donde la acumulación de riquezas se basa principalmente, ¿cierto?, en los metales preciosos como el oro y la plata. Luego de esto aparecen, ¿cierto?, las industrias manufactureras, en donde todos los productos estaban hechos con mano de obra humana, ¿cierto?, en donde eran productos hechos por las manos. Y comenzaron, ¿cierto?, a exportar productos, es decir, comenzaron a vender hacia otros lados, perdón, hacia el exterior. Y también comenzaron a importar productos, pero siempre exportaban más e importaban menos para que las ganancias fueran mucho más grandes. Sebastián está iniciando llamada al lenguaje, no le resultó. Inició llamada en matemática, no le resultó. Ahora va a iniciar llamada acá y ahí le va a resultar. Ya, ¿se entiende, cierto? Sí, tía. Ya, entonces vamos a compartir pantalla. Y hoy día, más que pasar una materia, porque ya la hemos pasado, vamos a hacer una guía entre todos, ¿ya? Entonces, objetivo, repasar contenido relacionado al Estado moderno y al mercantilismo, ¿ya? Ese no.
Primera actividad. Dice, tiene que tener su cuaderno a mano. Observa las imágenes y luego responde. La primera imagen corresponde al detalle del fresco La creación de Adán de Miguel Ángel cerca del año 1511 que se encuentra en la Capilla Sixtina. Y la segunda es la pintura de El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli cerca del año 1484. ¿Qué podemos observar en la primera imagen? ¿Qué podemos observar en la primera imagen? No la puedo agrandar más. ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve bien. Sí, se lo voy a... Estamos en 95. Ya. Yo igual, ahí sí. Ya, ¿qué se puede observar en la primera imagen? Es como el ser humano como modelo. Ya, ya. ¿Quién más? ¿Qué se muestra en la imagen? Adiós. Ya, a Dios. ¿Y qué está haciendo Dios? Está tocando el dedo. ¿A quién? A Adán. A Adán, ¿cierto? Porque ahí dice, detalle del fresco, la creación de Adán. Y ahí podemos ver, ¿cierto? Que en este caso Adán sería este personaje y este personaje nosotros lo podemos considerar como Dios, ¿cierto? Ujú. Entonces, si yo digo la creación de Adán, ¿quién fue Adán? Mm. Un personaje Fue inventado la, por la gente. fue la primera persona en el mundo. El primer hombre en la tierra. Muy bien, Ya. Zacarías. Dígame, Pero ahí en la misma imagen hay más gente. ¿Cómo hacer primero? ¿cómo? En la imagen hay más personas igual. No, pero eso Sí, es después de un tiempo. pero el Ah, primer hombre que estuvo en la tierra de acuerdo a la idea ¿y, religiosa, porque hay diferentes tipos de teorías, porque para y la cómo historia, saben si los no sabían primeros hablar? hombres en la tierra, ¿quién fueron los primeros hombres en la tierra según la teoría de la historia científica? Hola, tía. Hola, buenos días. Según la teoría científica, según la historia, ¿quién fue el primer hombre? No sé, era un homo El sapiens. Australopithecus, que venía, Ah, ¿cierto?, de la mano de un mono, y que con el paso de los años, este mono comenzó a evolucionar. Eso de acuerdo a la teoría científica. Pero de acuerdo a la teoría religiosa, ¿quién fue el primer hombre que estuvo en la Tierra? Adán. 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 Y desde ahí, ¿cierto?, comenzó a nacer la sociedad. Cada una de las ramas, ¿cierto? La rama religiosa, la rama de la historia, de la geografía, tienen diferentes maneras de interpretar. Para la iglesia, el primer hombre fue Adán. Para la historia o para la ciencia, los primeros hombres provienen de un mono, siendo el primer hombre un Australopithecus. ¿Ya? ya. Profe, yo creo Dígame, que no debe ser como Adán, pues, porque si no seríamos todos iguales. No habría ni uno de distintas razas. ¿por qué? Porque vendríamos de la misma persona todos. Pero la teoría de la iglesia de la religión dice que todos somos hijos de Adán Entonces, ¿por qué todos somos y distintos? de Eva, de Adán y de Eva. No nos parecimos a ninguno. Sí, po, pero Lo... la religión Sí. es lo que dice, que nosotros somos hijos de Adán. Para la historia, nosotros somos descendientes
de los primeros monos o de la especie humana que apareció en la prehistoria. Y en este caso, como le digo, fue el Australopithecus, que tenía muchas características humanas, pero que principalmente tenía más características de un mono. Sí. ¿Ya? Que fue lo que decía Darwin. Y después este mono fue evolucionando con el tiempo a lo que se le llamó el proceso de hominización, en donde este mono de caminar en 4 patas comenzó a caminar en 2, pasando a ser bípedo, ¿cierto? Comenzó a utilizar su cerebro. Entonces, no solamente cambió de manera física, sino que también cambió de manera psicológica. Y desde ahí nosotros, ¿cierto?, comenzamos a evolucionar y a formar diferentes tipos de civilizaciones y sociedades hasta la civilización de hoy en día. Por eso lo digo, de acuerdo a la rama hay diferentes tipos de visiones. Segunda imagen, pintura El nacimiento de Venus. ¿Qué vemos nosotros acá? ¿Quién fue Venus? ¿Quién fue Venus? Una diosa romana Fue una diosa Una diosa. ¿Diosa de qué? de los campos. de los jardines y los campos. De Sí, los como de los jardines de los jardines. campos, ¿cierto? Ya, muy bien. ¿Y qué están haciendo ahí las demás personas? Por ejemplo, ellos, La, ¿quiénes son? ¿Qué son ellos? De acuerdo a su forma, son ángeles, ¿cierto? Y sí, ella está naciendo, está apareciendo en la tierra, y ella viene a cubrir su cuerpo, ¿ya? nació adulto. ¿Cómo? Nació adulto. Nació adulta, de acuerdo a Sandro Botticelli. Recuerde que es una pintura, Sí. es como lo miraba el pintor. Ya, de acuerdo a estas imágenes, vamos a realizar esta actividad. Establece semejanzas y diferencias entre ambas obras del Renacimiento. ¿Cuáles serían las semejanzas? Que ambas están interpretadas por humanos. Ya, pero aparte de eso, ¿cuáles serían las semejanzas de esas obras? ¿De qué es lo que habla principalmente? De dos dioses. No, porque Adán no fue un dios. Pero estaba Dios ahí. Sí, pero ahí la figura principal es Adán, porque dice la creación de Adán. La Ah, creación de Adán, el nacimiento de Venus, ¿de qué habla? De la aparición de dos sí. seres humanos en la Tierra, un hombre y una mujer. ¿Cuáles son las diferencias? Una es una diosa y uno es un ser humano. Exacto. Esa puede ser una diferencia. Muy bien, Simón. Eso ya lo vimos, lo del humanismo. Nosotros nos vamos a hacer la guía de el Estado moderno. Ya. El Estado moderno. Dice, lee el siguiente fragmento y luego responde. Vayan respondiendo en su cuaderno. Dice, el fracaso de Luis el Piadoso para asegurar la continuidad del imperio carolingio frente a la rebelión de sus hijos y las oleadas sucesivas de incursiones escandinavas, sarracenas y magiares llevaron a la desintegración del sistema de autoridad central
que fue reemplazado entonces por la feudalización de Europa y la fragmentación correspondiente del poder entre reinos, ducados y condados, diferentes en el estrato superior e innumerables señoríos feudales en el estrato inferior. A. Realiza una breve descripción con las características del poder en la Edad Media. ¿Cómo era el poder de la Edad Media de acuerdo a este fragmento? ¿Cómo era? Chiquillos, ¿cómo era el poder de la Edad Media de acuerdo al fragmento? ¿Cómo eran, chiquillos? De acuerdo a eso, al texto que sale ahí, a ese fragmento. ¿Cómo eran las características del poder en la Edad Media? Que estaba formado entre reyes. Que estaba, cierto, dividido entre reinos, ducados y condados, los que formaron, cierto, innumerables señoríos feudales. ¿Sí o no? Sí, sí. Ya. 2. Vamos a saltar esto. La economía mercantilista del siglo XVI observa la pintura y luego resuelve la actividad. Describe la actividad que están desarrollando. ¿Qué están desarrollando? Eh, ¿Como haciendo armando reloj. algo? ¿Cómo? Están como Armando armando reloj. algo. ¿Están armando? ¿Están contando? Ah, están contando monedas de oro o de plata. Ya. Siempre cuando la agrando me pasa esto. Ya. ¿Qué relación se puede establecer entre el contenido de la pintura y la doctrina mercantilista? ¿Qué relación se puede establecer entre el contenido de la pintura y la doctrina mercantilista? La plata. La plata, ¿por qué la plata? ¿La plata como dinero o la plata como un metal? Como metal. Como metal. Ya, entonces, ¿cuál es la relación que existe entre la pintura y lo que es el mercantilismo? La moneda. No sé. Los metales. ¿Ya? Ya, pero ¿cuál es la relación, pues? Que son ¿Cuál es la perlas relación? preciosas. ¿Ya? A ver, vamos a... Ah, no, pero eso no... No, ya. Entonces, ¿qué relación tiene que ver?
eh, sobre los metales preciosos que Sobre tiene los, plata. ya, sobre los metales preciosos. Muy bien. Porque, a ver, yo la pincho, pero no. 4. Dice, observa el gráfico y el mapa. Luego, de acuerdo a la información representada, caracteriza la economía mercantilista. Observen el mapa. Dice que lo de amarillito son los productos coloniales y los naranjitos son los metales preciosos. Y en el mapa nos dice que los naranjos son los territorios de la corona de España y los verdes son los territorios emergentes de Portugal. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar nosotros la economía mercantilista observando estas dos infografías? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué podemos decir? Ya pues, piense, piense, piense. Esperemos un momento. ¿Ya? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo se caracteriza la economía mercantilista en estas dos infografías? Que luego fue, a lo largo de los años, fue creciendo más. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Ya, eso, la número 2, va a quedar como tarea. Me la va a tener que responder y la vamos a ver mañana, ¿ya? Porque necesito que usted empiece a interpretar lo que usted está viendo. ¿Ya, chiquillos? Esta va a Ya, quedar tía. como tarea. Ya. La otra que va a quedar como tarea es, lee el siguiente texto y luego responde la pregunta. Al consolidarse el poder del Estado, se fomentaron todas las actividades comerciales, manufactureras y se logró un avance importante en la actividad fabril. Los comerciantes requerían un Estado fuerte que defendiera sus intereses y exponían la tesis de que las ganancias del comerciante se identificaba con el fortalecimiento de la nación. Muchos comerciantes influyentes lograron leyes y reglamentos en su favor. Entonces, de esa lectura te va a responder esto. Según el autor, ¿cuál fue la relación del Estado y los comerciantes
en la doctrina mercantilista? Esas dos van a quedar como tareas. ¿Ya? Ya, profesora, ¿me puede poner otra vez el texto anterior? El texto anterior. Este. ¿Ese? Sí. Sí. Ya. Recuerden, entonces, tarea. La 2, que es esa, y la 3, que es leer ese texto y responder esta pregunta. ¿Ya? Eso, chiquillos. Mientras, para que estén repasando acerca de la prueba que vamos a ver, no recuerdo muy bien la fecha, pero me parece que es en la quincena de junio, ¿ya? Para que se vayan preparando.